laboratorio de la materia de física 2, ¿ya? Hoy vamos a ver lo que es del tema movimiento armónico simple, pero ya no vamos a ver el péndulo, ¿no? Que vimos la anterior, bueno, hace 2 semanas, ahora vamos a ver el resorte helicoidal. Primeramente los objetivos, que todo esto tiene que ir, ya saben, en su informe, que primero su objetivo. El primer objetivo es determinar la variación del periodo del resorte helicoidal cuando se varía la masa, amplitud y cuando se varía la constante del resorte. El segundo objetivo es demostrar la variación de la velocidad y aceleración con la variación de la posición. Ahorita vamos a ver eso. Ahora, el fundamento teórico, todo esto que ven acá son preguntas que ustedes deben responder. Primeramente sería, ¿qué es el movimiento oscilatorio? Yari Montaño, tu micrófono. Ya. A ver, por punto. ¿Alguien sabe qué es el movimiento oscilatorio? Que va de un lado para otro. Va de un lado para otro, ya. ¿Que alguien comenta algo? ¿O se quedan con eso? Bien, sería Nava Pessoa, ¿no? El que habló. No. Allá, Gary Alarcón Gueri. ¿De qué grupo? Alarcón. Z1 y el Gary. Alarcón Gueri. Ya. No, como del NW o el NX. ¿O no sos de física 2? No, me metieron en este grupo, no sé por qué. Ya. Entonces no sos de física 2. Ya. ¿Me puedo retirar? Si querés te puedes quedar. ¿Sos de física 1? Sí. Física 1, grupo Z1. Ah, ya. Ya no importa. Se pueden quedar. Sí, claro, Ya, se pueden gracias. quedar. Bueno, todo esto lo van a ir viendo en su informe. Primeramente, ¿qué es el movimiento oscilatorio? Segundo, ¿cuál es la fórmula de la fuerza que origina el movimiento oscilatorio en el resorte helicoidal específicamente? Después, enuncie la ley de Hooke e indique por qué lleva signo negativo. Esto lo vamos a explicar igual en clase. Vargas, Santiago, ¿sí? ¿Qué pasó? Levantaste la mano. Ya. Después, ¿qué es periodo y cuál es su fórmula de periodo en el resorte helicoidal? Esto igual lo vamos a ver. Después sería, ¿para qué valor de la posición X? La velocidad es cero, la velocidad máxima, la aceleración es cero y la aceleración es máxima, ¿ya? Todo esto tiene que ir en su informe, en su fundamento teórico. Ahora el resorte helicoidal. Bueno, para el que no sepa, el resorte helicoidal es una máquina de oscilaciones en el cual va a tener un resorte, ¿no? Esta partecita de acá es el resorte, en el que no tiene ninguna masa, ¿ya? Y esta parte de acá sería el estado de la posición de equilibrio, ¿ya? Cuando no hay masa. Cuando el resorte está quieto, esta posición es la posición de equilibrio. Resorte en reposo, dice, ¿ya? Luego, a este resorte se le aumenta una cierta masa. Se le pone un bloque, digamos, en este caso, este bloque naranja. Y este resorte va a tender a estirarse, ¿no? Por el peso del bloque. Y va a cambiar su posición. Y ahora esta posición de acá sería la nueva posición de equilibrio, ¿no? La nueva posición en la que todo no se mueva, que todo esté quieto. Pero esta distancia, la distancia que recorrió de no tener masa a tener masa, esta distancia la vamos a llamar x sub 1, es muy importante en la ley de Hooke, ¿ya? Esta distancia ahorita vamos a ver por qué más adelante. La distancia en la que un resorte cuando no tiene masa y cuando pasa a tener masa y se estira, esa distancia es la que se toma en cuenta en la ley de Hooke, ¿ya?
Acá es el sistema masa resorte en reposo. Y este en la tercer cuadro ya es un resorte que está oscilando, que va a subir y bajar, ¿no? Lo estiraron y lo soltaron y va a empezar a subir, luego va a bajar, va a llegar hasta una cierta amplitud, ¿no? La amplitud es el máximo punto en el que puede llegar y luego va a tender a bajar, a volver y así. Es un resorte oscilando. Ahora, la fórmula del periodo para un resorte es igual a P igual a 2pi por la raíz de M sobre K, siendo P periodo, M masa, K es la constante de restitución del resorte, que la constante de restitución no es más que ver qué tanta fuerza se necesita para que se estire un resorte. Si la constante es muy grande, este resorte va a ser muy difícil de estirar. Va a ser un resorte muy duro, por así decirlo. Y si la constante es muy pequeña, el resorte se va a estirar con muy poco peso, ¿no? Esa es en sí la constante de restitución. Ya. Vamos a ir con las experiencias. Y aquí van a ser, bueno, la primera la voy a hacer yo, ya después va a ser con voluntario. Vamos a hacer un simulador. Ya. Vamos a tapar esta gráfica de energía porque no vamos a ocupar. Este sería el resorte. Aquí lo que vamos a hacer no va a ser más que determinar la constante de restitución, ¿no? Eso nos dicen acá. Ya. La masa la vamos a tener y esta X la vamos a calcular experimentalmente. Y vamos a calcular la constante del resorte. Y con esta constante vamos a trabajar en las demás experiencias, en las demás tablas. Entonces la constante la voy a poner a la mitad más o menos. Por acá, para calcularla. De constante del resorte. Ya. Primero tenemos que, para calcular la constante, tenemos que dejarla sin peso y ver esta posición. Esta es la posición, como pueden ver, de equilibrio, ¿no? Donde el resorte está quieto y aquí es su posición de equilibrio. Ahora, ¿qué pasa si pongo una masa? Esta posición de equilibrio, pero esto le voy a aumentar. Ya, ahora sí. Esta posición de equilibrio cambió. Esta posición ya no es la posición de equilibrio, ¿no? Ahora es esta, la raya negra. Esta es la nueva posición de equilibrio. Todavía la lista es al final. Ahora lo que vamos a calcular va a ser la distancia que hay entre la primera posición de equilibrio y la nueva, ¿ya? Esta distancia es la que queremos, la que nos sirve. A ver, serían 22 centímetros más o menos. ¿Ya? Aquí vamos a poner, en metros, sería 0.22, ¿no? 0.22 metros. La masa es 100 gramos o 0.1 kilogramo. Ya. A ver. Ahora vamos a variar un poquito más la masa. A ver. La constante no debería variar mucho. Ya, 200. Y lo vamos a parar. Ya, ahora sí. Cambió la masa y cambia la distancia, ¿no? Ahora la distancia es unos 39 centímetros. 0.39 metros. Y la masa es 200, ¿no? 0.2 kilogramos. Ahora los terceros datos, vamos a cambiar igual la masa de nuevo. Vamos a ponerle 300. Vamos a poner amortiguamiento para que pare. Ya, ahora sí. Ahora serían unos 55 centímetros y son 300 gramos. Sería 0.55 metros y 0.3 kilogramos. Ya estaría. Ahora, una vez que tenemos esto, vamos a calcular la constante K. ¿Cómo se calcula? Esto creo que entraba en su primer parcial, que es la ley de Hooke, ¿no? Ley de Hooke. Que la ley de Hooke nos dice que la fuerza es igual a la constante K por X, ¿no? Por la distancia X. En este caso, para calcular la constante K, lo que tenemos que hacer es despejar K, ¿no?
que va a ser fuerza sobre X. Ya va a ser la fuerza, en el resorte, la fuerza que se está ejerciendo es simplemente el peso, y el peso es masa por gravedad, ¿no? Porque solamente en este resorte actúa el peso de las masas. Vamos a ver el primero. Ya, vamos a utilizar esta fórmula de acá. Entonces acá sería K igual masa, la masa es 0.1 kilogramos por la gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y abajo la distancia X, 0.22. ¿Cuánto sale eso? 4.45 newtons sobre metro. 4.45 newtons sobre metro. Ya. Ahora hacemos lo mismo con el segundo. K igual, aquí va a ser 0.2 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y abajo va a ser la distancia, ¿no? Que va a ser 0.39. ¿Cuánto sale? 5.03. 5.03 newton sobre metro. Ya. Y lo mismo acá, una tercera constante que va a ser la masa 3, 0.3 kilogramos, por la gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por la distancia X, 0.55 metros. ¿Cuánto sale? 5.34. 5.34 newton sobre metro. Ya. Como pueden ver, acá hay una pequeña variación, es más que todo por los errores, ¿no? Los errores que se cometen al momento de parar o de la masa, ¿no? Más que todo del simulacro, el error que se comete. Entonces, por eso tengo este tercer cuadro, que es para sacar un promedio. Vamos a sacar un promedio de las tres para que más o menos eso vamos a utilizar en las demás experiencias. 4.45 más 5.03 más 5.34 sobre 3. ¿Cuánto saldría el promedio? 4.94. 4.94 Newton. Ya vamos a usar esta constante, ¿ya? En todas las demás tablas. Entonces, en conclusión, esta conclusión yo les voy a ayudar ya, de esta tabla. En conclusión, podemos ver que a mayor masa, mientras la masa es mayor, la constante K, como podemos ver acá en esta fórmula, a mayor masa, la constante K va a subir. Y a mayor distancia, la constante K va a bajar, ¿no? ¿Por qué? Porque la distancia es inversamente proporcional a la constante y la masa es directamente proporcional a la constante. Eso se puede poner acá. A mayor masa, la constante K, aquí, ya. Aquí sería la constante, a ver, ya. A mayor masa, la constante K aumenta. Ese es uno, ¿no? Y después también pueden poner a mayor distancia, la constante K disminuye. ¿Ya? Esa sería una conclusión de esta tabla. ¿Alguien tiene alguna duda con esta experiencia? ¿Todo claro? Sí. Pero claro. Bien. Clarísimo. Y ahora la experiencia 2. Aquí dice masa constante, amplitud variable. ¿Ya? La masa, por lo tanto, no va a cambiar y la amplitud sí. Tenemos que determinar los periodos ahora. ¿Ya? Determinar los periodos experimental y teórico. Vamos a ir poniendo los datos en el simulador. Aquí está. La masa dice constante. Vamos a tener una masa de, no sé, de
A ver, una masa de 150. Ya. La masa en los tres casos va a ser la misma. 0.150 kilogramos. Ya, lo mismo, ¿no? Ya. La masa, por eso nos está diciendo que la masa va a ser constante. Lo que va a variar va a ser la amplitud. Y a ver. Ya. En la primera, la amplitud va a ser hasta donde nosotros lo estiremos. ¿Ya? Más o menos. A ver. Lo vamos a poner hasta acá. En este caso, si se dan cuenta, la amplitud va a ser más o menos a la mitad. Uy. Aquí. Ahí más o menos. Bueno, hasta 50. Ahí más o menos. 50 sería la amplitud. ¿Ya? A ver, vamos a parar. A ver. Primero le voy a anotar el dato, ¿ya? Para que no se me vaya el resorte. El primero va a ser 50 centímetros. Ahora lo que tenemos que calcular es el tiempo de 5 periodos, ¿no? Vamos a poner el cronómetro aquí. Vamos a poner... Ahí sería. No sé por qué no se puede ver. Ya, vamos a ponerlo en pausa entonces, ahora sí. Lo ponemos en 50, reiniciamos el cronómetro, lo empezamos, y ahora está en una amplitud de 50. Y vamos a calcular 5 periodos, 5 idas y vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, más o menos. 4.68. 4.68 segundos. Ahora vamos a calcular el periodo experimental. Para calcular el periodo experimental simplemente es dividir esto entre 5. ¿Cuánto saldría? 0.936. 0.094, mejor dicho. 0.94. 0.94. Ya, 0.94. Entonces este es el periodo experimental. Ahora, como nos dicen que la masa no va a cambiar, va a ser la misma siempre, vamos a ir cambiando la amplitud. A ver, ahora va a cambiar esto. Vamos a poner 60. Ya. Voy a poner aquí en lento, para que sea un poquito más preciso. Y calculamos 5 periodos. Sería 1, 2, 3, 4 y 5. Ya más o menos. 4.74. 4.74. ¿Ya? 0.94. No, 0.95. 0.95. Ya. Ahora vamos a cambiarla, a ver, a 10, no, a 20. A 20. Si se dan cuenta, el periodo no está cambiando. Ahorita le voy a explicar por qué. Bueno, casi no, casi no, ¿no? Más que todo son por errores míos que cambian. A ver, entonces, calculamos 5 periodos. 1, 2, 3, 4, 5. Más o menos. 4.65. Ya. Este era 60 y este era 20, creo, ¿no? 20, ya. ¿Cuánto saldría el periodo experimental? 0.93. 0.93, ya. Ahora sí. Si se dan cuenta, el periodo casi no cambia. 0.94, 0.95 y 0.93. Ahora lo que vamos a hacer es ver cuánto nos sale el periodo teórico. ¿Cómo vamos a calcular eso? Con la fórmula que les mostré hace rato, ¿no?
periodo de un resorte se calcula como periodo igual 2pi por la raíz de la masa por la constante K. ¿Ya? En la primera, la masa es 0.150 kilogramos. Y la constante K les dije que íbamos a utilizar este promedio, ¿no? 4.94. ¿Cuánto sale el periodo? $1.09. 1.09. ¿Ya? Segundo. Entonces sería 1.09 segundos. Ahora este sería en el primero, ¿no? Pero en el segundo, si se dan cuenta, la amplitud, solo cambia la amplitud, pero la masa continúa. Y en la fórmula, ¿sí? No importa que la amplitud suba o que la amplitud baje, siempre va a ser la misma. Bueno, el periodo siempre va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque no hay dónde poner la amplitud. El periodo, en su fórmula, no hay dónde poner la amplitud, ¿no? Solamente hay para poner masa y para poner la constante K. Y la constante K no va a variar de un resorte. Por lo tanto, solamente hay la masa, ¿no? Que varía. ¿Ya? Por lo tanto, si la masa va a ser la misma, va a ser 0.150 en cada una, por lo tanto, el periodo va a ser el mismo, ¿no? En el periodo experimental lo podemos ver igual y en el periodo teórico también. ¿Por qué nos sale un poco diferente? Por la constante. Ya no es la constante real. Esta es una aproximación a la constante real del resorte. Entonces, en conclusión, lo que podríamos poner acá sería, a ver, ¿alguien sabe qué podríamos poner acá en conclusión? Por punto. Mientras el peso sea el mismo, el periodo no cambia. Sí. Pimentel. ¿De qué grupo son? NW. NW. Ya. Esa sería una conclusión. Guarena. Carlos. Ya. Ya te anoté. Esa sería una conclusión, ¿no? Que si la masa es constante, el periodo no cambia. Podemos anotarla acá. Si la masa es constante, el periodo no cambia. Sería una conclusión. Otra conclusión podría ser, si la amplitud cambia o si la amplitud es variable, el periodo no cambia. Yo igual tenía clase de contabilidad. ¿Ya? Claro, me pueden pasar la boleta, no hay problema. ¿Alguna duda con esta experiencia? Ya no sería 4.94, ya. Eso lo hicimos acá, calculamos la constante del resorte para poder trabajar. Las constantes la calculamos con la ley de Hooke, ¿no? K igual masa por gravedad por la distancia. Y sacamos 4 constantes diferentes. Entonces lo que hicimos fue sacar un promedio de esa constante. En sí no es la constante real. ¿Ya? Es una aproximación porque el simulador no nos da la constante real. Ya. Entonces vamos con esta experiencia. A ver. Masa variable, amplitud constante. Y ahora sí voy a necesitar 3 voluntarios. Levanten la mano los que quieren ser voluntarios. De preferencia de física 2. A ver, Vargas Santiago NW. Disculpa un momento, lo que he visto hace rato, ahí en la amplitud, dice, en la tabla dice centímetros, ¿no? Y nosotros los valores los hemos calculado como metro o centímetro. En este caso no importa porque la amplitud no la ponemos en la fórmula. Ya.
Si Muy bien, se gracias. pusiera, se tendría que poner en metro. Tendría que poner en metro. Ya, a ver, Vargas Santiago, Rodríguez Miranda. Y Alejandro Ignacio. ¿Alejandro de qué grupo? NW. Ya. Ya están los tres. Entonces lo que van a hacer va a ser Vargas Santiago el primero, Rodríguez el segundo y Alejandro el tercero. Van a calcular el periodo teórico con la fórmula, ¿no? de longitud de un resorte. De periodo de un resorte, 2pi sobre la masa sobre la constante. Siendo la constante ya la tenemos. Constante 4.94 newton sobre metro. Ya, yo simplemente voy a dar las masas. Las masas son variables. Ya, a ver, voy a poner... Ahí está. La primera masa va a ser 0.220. La segunda masa va a ser 0.100. Y la última va a ser 0. A ver, quiero ver cuánto puede variar. 50, ya. Este va a ser entonces 150 y este va a ser 50. Así, ¿no? No. 150 sería así. Ya, 200, 220, 150 y 50. ¿Cuánto son las dijo que masas. era la constante? Aquí está, 4.94. ¿Ya? Ahí, gracias. En este caso la amplitud no va a cambiar, va a ser la misma, la vamos a poner como 50. Como 50. ¿Ya? Va a ser la misma. 50, 50 y 50. Calculamos 5 periodos, el experimental, y después me van a dictar ustedes el teórico. Vamos con el primero, 220. $1.32 saben. Ya, ahorita vamos a verlo. 50 sería aquí. Ya. Calculamos 5 oscilaciones. Sería 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 5.62. Aquí. Dividido entre 5, ¿cuánto sería? 1.124. 1.124. Ya. ¿Y cuándo te salió en el teórico, Vargas? Sí, va a haber diferencia por la constante, ¿ya? Pero no debe ser mucho. Así que no importa. 1.34. Sí, está bien, 1.34. Ya. Ahora vamos con el segundo, 150. Ya. A ver, la misma amplitud, 50. Y calculamos 5 periodos. 1, 2, 3, 4, 5. Uy, no sé, no contó. Ahora sí. Calculamos. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 4.68, más o menos. ¿Cuánto saldría el periodo experimental? Sería simplemente dividir esto. El primer periodo era 1.33. Lo pasé un poquito. Ajá, el periodo. Periodo teórico. Sí, sí. El teórico 1. Ya. Ahora el periodo experimental del segundo. 0.93. 0.93, ¿ya? Y Rodríguez, ¿cuánto es el teórico? 1.09.
Ya, 1.09. Está bajando, ¿no? Está bien. Ahora vamos con el tercero. Con 50 gramos. Iniciamos. Seguimos a la amplitud de 50 y calculamos 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Uy, lo voy a hacer de nuevo. Ahora sí. Sería 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora sí, 2.66. Más, un poquito más exacto, ¿no? 2.66. ¿Cuándo saldría el experimental? 0,532. 0,532. El teórico, Alejandro. 0,632. 632, ya, está bien. Ahora la conclusión ya ustedes ya pueden ver, ¿no? Pueden verlo. A ver, ¿alguien me puede decir la conclusión? ¿Cuál sería acá? Entre menos masa, menos el periodo del tiempo. Sí, eso. Entre menos masa, menos periodo, ¿no? Ya, está bien. Eso sería. Ahora, voy a poner ahora, a ver, ya pueden bajar su mano. Voy a poner otra tabla. A ver. Control C, Control V. Vamos a hacer una más ya, porque hay tiempo todavía. Una cuarta tabla. Ya, acá van a poner su conclusión. Al final una conclusión general, ya, porque todas las conclusiones las hicimos acá. Vamos a hacer una conclusión general, ¿no? Mínimo 3 líneas, máximo 100, ¿no? Aquí esto es lo que vale más puntos, ya, esto es sobre 40. Si calificamos el informe sobre 100, esto vale el 40%. ¿Ya? Una conclusión general de todo el laboratorio. Vamos a hacer una tablita, ¿no? Igual, masa va a ser, a ver, vamos a variar, creo, la constante, ¿ya? Para que sea mejor. La constante la vamos a cambiar. A ver. Vamos a borrar esto. Ya. Ya. Las masas creo que las vamos a dejar, pero vamos a variar ahora. La amplitud la vamos a dejar, la masa también, pero vamos a variar el resorte, ¿ya? Nada más, la constante. Va a haber una constante 1, constante 2 y constante 3. Entonces, primeramente vamos a hacer con 220 gramos igual. A ver, igual, vamos, otra vez voluntario, ¿ya? 3 voluntarios, levanten la mano. Va a ser lo mismo, simplemente que va a variar la constante K. Ya no va a ser la misma. A ver, Cardona Toledo. ¿De qué grupo Cardona? Del NW. Ya. Abraham Aguirre. ¿De qué grupo? MW. Ya. ¿Nadie más? Ya, bueno. Entonces yo voy a ser el primero. A ver, ya alguien levantó la mano. A ver. Diego Parada López. ¿De qué grupo? NX. Ya. NX. Ya. Entonces vamos a ir calculando el primero. Vamos a poner una masa y una... Acá, esto de acá es la constante. ¿Ya? ¿Ven? El resorte cambia, ¿no? Dependiendo de la constante. Entonces, y vamos a poner una constante
más pequeña, la más pequeña va a ser para el primero. ¿Ya? Entonces, para calcular la constante, vamos a poner una masa un poquito más grande, 150. A ver. ¿Dónde está esto? Ya, 150. Entonces, la primera constante es, como les dije acá, la voy a calcular directamente. ¿Ya? La constante se calcula con la ley de Hooke, ¿no? Sería fuerza igual Kx. Despejando K sería fuerza sobre X. Y la única fuerza que actúa acá es el peso. Por lo tanto, la constante K, que es la constante más baja, va a ser el peso, que en este caso va a ser 0.150 kilogramos, por la gravedad, que va a ser 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y X va a ser 59 metros, ¿no? 0.59 metros. ¿Cuánto saldría la constante? $2,49. Ya. 2,49 newton sobre metro. Esa es la constante que usa Cardena Toledo. Mejor si se la nota. ¿Ya? Cardena Toledo usa 2.49 newton sobre metro. Entonces voy a borrar esto ahora. Ahora calculamos otra, no vamos a cambiar la constante. ¿Ya? Vamos a poner aquí. Lo mismo. Puedo preguntarte algo. ¿Sí? Ahí en la fórmula para calcular la constante que era K por X, en la fórmula dice que es menos K por X y Ahí ya. Lo que pasa es que aquí, cuando tenemos el resorte, aquí hay dos fuerzas, el peso y la constante de recuperación, ¿no? O sea, la fuerza de recuperación que es Kx. Solamente es negativo. ¿Por qué? Porque si tomamos el peso como positivo, masa por gravedad, esta es sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, primera ley de Newton. Entonces, si tomamos el peso como positivo, por lo tanto, este vector que va opuesto sería negativo, ¿no? Kx igual 0. Por lo tanto, sería masa por gravedad igual Kx y K sería igual a masa por gravedad sobre X. Por eso es que lo tomamos como positivo. El signo negativo simplemente nos indica que va opuesta al peso, ¿ya? Si el peso es hacia abajo, la constante va hacia arriba, ¿no? Y así, que va opuesta al movimiento. Eso nos indica simplemente la constante. Podemos tomarla como positiva o como negativa, no hay problema. ya. Ya. Ahora vamos a calcular la segunda constante. Va a ser fuerza igual Kx, despejamos K, fuerza sobre X. K va a ser igual a la fuerza, que en este caso es el peso, 150 gramos, o 0.150 kilogramos. La gravedad 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y la distancia X en este caso va a ser 29. 0.29 metros. ¿Cuánto saldría la segunda constante? 5,07. 0.7 newton sobre metro. Ya. Con ese valor va a trabajar Abraham Aguirre. Mejor si se la nota igual. 5.07. ¿Ya? Será la segunda constante. Ahora la última va a ser la máxima constante. Entonces lo mismo. Ley de Hooke. Sería la tercera constante, fuerza igual Kx, despejamos K, fuerza sobre X, K va a ser igual a masa por gravedad sobre X. La masa es la misma, 0.150 kilogramos, la gravedad 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, sobre la distancia X, que es ahora 0.22 metros. ¿Cuánto sería la constante? 6.69. Newton sobre metro. Esa sería la tercera constante para Diego. Ya.
Ahora sí, vamos a ir anotando los datos. A ver, las masas, la amplitud. Creo que lo vamos a hacer masa constante, ¿ya? Masa constante va a ser. Lo que va a variar va a ser simplemente la constante K. Para que veamos qué pasa cuando varía solamente la constante K. Amplitud 50, masa 200. ¿Ya? Pueden ir sacando el periodo teórico ya si quieren. Pero después me lo dicen. A ver, la masa va a ser 200. 200. Ya. La primera era la más pequeña. A ver, ¿cómo va? Entonces va a ser 50 desde acá, a ver si alcanza. No, no alcanza. Ya vamos a cambiar la masa, va a ser más pequeña. Va a tener que ser 100 para que se pueda. Ya esto va a cambiar. 100 va a ser. 100, 100, 100, 100, 0.1 kilogramo. Ahora sí. Entonces la primera va a ser una amplitud de, bueno, siempre dijimos que iba a ser una amplitud de 50, ¿no? Acá. Ya. El primero va a ser con el resorte, con la constante más pequeña. A ver, vamos a ver. Entonces vamos a calcular 5 oscilaciones. Uy, va muy lento. Ahora sí, vamos, calculamos 5 oscilaciones. 1, 2, 3, 4, 5. Uy, no conté el tiempo. Ya de nuevo. Ahora sí. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5.80. El primero. 5.80. ¿Cuánto saldría el experimental? 4.45. 4. ¿Cómo? No, el experimental. Es 5.80 dividido entre 5. 1,16. 1,16. A ver, Cardena, ¿cuánto sería el teórico? Me salió 1.54. Ya, 1.54. Está bien. Lo calculaste con la constante, ¿no? Sí, sí. Ya. Entonces ahora vamos a cambiar al hacer. Todo va a ser lo mismo, simplemente va a cambiar el resorte. Este resorte. A ver. Va a ser, creo que era aquí. No, aquí era. Ya. Entonces calculamos 5 oscilaciones. Acá la amplitud va a ser 50, entonces aquí. Ahora sí. Calculamos 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3.55. ¿Cuánto saldría el experimental? 0.71. 0.31. El teórico, ¿cuánto sale? ¿Abraham? 71. 71, disculpe. Ya. El Ahora- teórico sale 0,88. 0.88. Ya. Ahora el último. El máximo. Una amplitud igual de 50. Calculamos. A ver. 1, 2, 3, 4 y 5. 2.86. ¿Cuánto sale el experimental? 0,57. 0.7. 56. 7. 7. Ya. Y el teórico Diego, 0,77. 0.77. Ya. Entonces, aquí podemos ver, ¿no? La constante
creo que era mayor, sí, mayor y luego iba bajando, ¿no? Disculpa. ¿Cuánto eran sus constantes? En el periodo teórico, el primero me sale 1.25. 1.25. Ya a ver, primero vamos a ver, la tienen anotadas sus constantes, ¿no? Sí, la primera era 2,49, la segunda 5,07 La primera era 1.25, sino que la masa la hice con 150. y la última era 0,68, la constante. 0,68. No, 6. No, 6,69. Así yo. Ya, sí, 69. Este era 5.04. 0,7. 0,7. Ya, y 2,49. Iba subiendo entonces. Ya. ¿Qué pasó con el periodo teórico? Alguno me está diciendo que eso estaba mal. Que la masa la hice por 0.150 y era 0.5. Ah, ya. ¿Cuánto te salió 1.25. entonces? 1.25, ya. 1.25. Ya. Entonces, como pueden ver, no hay mucha diferencia. Simplemente son en el periodo experimental hay fallas más que todo por el tiempo de parar ¿cómo se llama? El resorte y todo eso, ¿no? Pero si se dan cuenta, la constante K sube. Mientras sube la constante K, el periodo baja, ¿no? Y lo pueden ver en la fórmula. A ver. Periodo igual 2pi por la raíz de mk. Como la constante está en el denominador, es inversamente proporcional al periodo. Mientras esto va a ser, entre la constante K es mayor, el periodo debería bajar. Y acá lo comprobamos, ¿no? La constante K sube y el periodo baja. ¿No? Eso puede ser su conclusión. Ya. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, disculpen, en el grupo estaban diciendo que a dos se les fue el internet, creo, y si los voy a aceptar. Ya, creo que ya los acepté. No hay nadie en sala de espera. Entonces, todos tienen que tener en su nombre del Zoom, su nombre con apellido paterno, materno y nombre, ¿no? Y su grupo. Una vez que tengan todo eso, ponen presente en el chat. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Venía mi primera clase y quería saber cómo es la presentación, cómo es tu calificación. Ya. La presentación es un informe, puede ser en cualquier tipo de hoja, con carátula. Carátula igual, depende de su creatividad. Sí o sí tiene que tener objetivos. Los objetivos son copiar todo esto de acá. Los objetivos. También al principio tiene que estar el nombre del laboratorio. Luego el marco teórico, que es todo esto de acá, y responder, ¿no? Responder toda esta partecita de acá. Después, un esquema de lo que hicimos. En este caso pueden dibujar el resorte. Esto es lo que está aquí. ¿Ya? ¿Podemos prender una imagen o sí tenemos que dibujar? Sí o sí a mano. ¿Ya? Y después todas las tablas las tienen que copiar con sus cálculos. Y cada tabla su propia conclusión. ¿Ya? Cada tablita su propia conclusión y sus cálculos. Todas estas tienen cálculos, su propia conclusión, las copian. ¿Y esto lo subís al Classroom para que nosotros lo copiemos? En la grabación va a estar. ¿Ya? Ah. Y al final ponen una conclusión general, ¿ya? Esto ya ustedes lo ponen, una conclusión general de todo el laboratorio. Ok, ¿Ya? sí, entiendo. Gracias. Ya. Entonces, igual activen su cámara para controlar la asistencia. Ahí está. Disculpa, yo estoy sin cámara, sí, ahorita. ¿Quién está sin cámara? Sebastián Gaya. Yo igual, sin cámara. ¿No pueden entrar desde su celular? Claro, claro. Ya. Es para controlar la asistencia.
El que está grabando, hay uno que está grabando un compañero, igual grabe lo que activa en su cámara, ¿ya? Puede aceptar, estoy tratando de entrar con mi celular. Ya, entonces sería todo, ya pueden desactivar su cámara. Voy a aceptar, es que no estaba. No me sale. No me Yo sale estoy sin cámara. Ya. Pues sí, correcto. Ya, entonces sería todo. ¿Alguien tiene alguna duda? Por si acaso. Disculpa, ¿hasta cuándo hay que presentarlo? Hasta el viernes a medianoche. Ok, gracias. ¿Solo la grabación va a estar en el Classroom o va a estar igual en PowerPoint? Va a estar el PowerPoint también. Entonces, si no hay más duda, con esto sería todo. Ya sea en pizarra, lo damos. Una pregunta, disculpa. ¿Sí? ¿Este viernes se presenta? Sí, este viernes. Ya. Ya. Entonces sería todo. Nos vemos Una el pregunta martes. más, por favor. ¿Qué pasó? No entendí bien acerca de las tablitas, nuestras conclusiones. Cada tablita debe tener su propia conclusión. A ver, voy a compartir pantalla. Aquí está, ¿no? Cada tablita ya está su conclusión. Le hicimos acá en clase, cada conclusión. Pueden aumentarle, ¿no? Mejor si lo aumentan. Le aumentan cosas. Si no, igual la pueden copiar así. Acá cada tablita está con su conclusión. Pero al final de todo el laboratorio ponen una conclusión general ya, que ustedes hayan aprendido ya. Lo que ustedes aprenden en el laboratorio, al final. ¿Se aclaró tu duda? Sí, se aclaró. Muchas gracias. Ya. El compañero que me decía, la clase le va a subir a YouTube y también al Classroom. Gracias. Ya. Entonces nos veríamos la próxima semana. ¿Ya? Nos vemos. Chao, chao. Buenas noches.